Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender el porqué de nuestra existencia en pleno siglo XXI, año 2023, y cuál es el propósito por el cual Dios todavía ha tenido misericordia y nos ha permitido estar en este cuerpo, usando este cuerpo a través de nuestro espíritu, ese espíritu que nos da la vida, ese espíritu que nos hace entender y reconocer que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, es el Dios de los dioses, es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Estamos muy agradecidos por todo lo que nuestro amado Señor Jesucristo en su Espíritu Santo nos permite que hagamos. Gracias a Dios hemos estado haciendo bastantes trabajos sociales y hemos estado conociendo gente maravillosa que no conocíamos. Hemos estado compartiendo lo que el Espíritu Santo nos ha estado dando, que es hablar de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, hablar del dador de la vida. Y es por eso que nos identificamos como hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, hombres y mujeres que estamos con una visión, que estamos con una meta y que estamos conscientes de que tenemos un propósito de vida en este cuerpo, un propósito de vida en el espíritu y por supuesto el propósito de la vida en nuestra alma, que es hacer contacto con la vida eterna, porque el alma que viene de eternidad y va para eternidad está esperando que nuestro espíritu, juntamente con nuestro cuerpo, hagan contacto por medio de la fe y por medio de la perseverancia, hacer contacto con el dador de la vida. El tema que estaremos en esta mañana tocando, esperando en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que sea Él el que nos abra el entendimiento, que sea Él por su infinita gracia, el que nos permita poder entender y comprender el significado de la perseverancia y el evangelio eterno. La perseverancia que cada hombre y mujer debe de tener a través de esa gracia que el Señor Jesucristo ha puesto en cada uno de nosotros, porque sabemos y reconocemos que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, Él ha puesto la gracia de Él en cada uno de nosotros, nos está enseñando cuál es el misterio del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra y cuál es la existencia del porqué en este cuerpo. Él en su infinita gracia nos permite poder ver y entender ese misterio, y a través de poder ver y entender ese misterio, nuestra fe está siendo cada día aumentada. Pero tenemos que entender y comprender que como seres humanos que estamos en este cuerpo, estamos en este planeta Tierra, con un cuerpo corruptible y con un espíritu de vida, estamos en la obligación ética y moral de tener esa perseverancia y el evangelio eterno, que es el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, porque Él ha sido, es y será el Dios todopoderoso, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, que sea nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que nos permita poder tener la perseverancia y el evangelio eterno. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 17, verso 1 al 7, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, en su Espíritu Santo, en el ángel del pacto, habla con Abraham, comienza a hablar y a manifestarle a Abraham cómo serían las generaciones que vendrían de él y por él y para él. Es ahí donde nosotros tenemos que entender y comprender que somos hijos de Abraham por medio de la fe. Somos hijos de Abraham por medio de la promesa, y somos hijos de Abraham porque somos de la simiente original de Abraham. Cuando nosotros entendemos y comprendemos el significado de la vida, entonces nosotros comenzamos a trabajar en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, para poder tener la perseverancia y el conocimiento del Evangelio eterno. Ya encontramos en el libro de Salmos, en el capítulo 22, verso 26 al 27, donde el salmista comienza y da este mensaje tan maravilloso en Salmos. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Verso 28. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender que como hijos e hijas de Dios, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, tenemos una obligación ética y moral, y es tener la perseverancia de la fe, la perseverancia de creer y comprender que como hijos e hijas de Dios venimos con un propósito en específico, y es que en ese propósito en específico podamos compartir con los demás seres humanos lo que nuestro amado Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos pone en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, y es la fe, la perseverancia, la convicción de que tenemos el mensaje del Evangelio eterno. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio eterno? El mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo, sin quitarle ni añadirle, sin ponerle pronombres personales, sin manchar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo con ideologías ni teologías inventadas por los hombres. Eso es lo que todos los hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, creyentes en el dador de la vida, tenemos que entender y comprender. Tenemos que saber que venimos con un propósito en específico, y ese propósito en específico es hablar de la palabra de Dios, enseñar del misterio de la sangre del bendito Cordero y dar a conocer el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio eterno. Para eso necesitamos entender y comprender qué somos, quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es el propósito de la existencia de nosotros en estos cuerpos. Entonces, cuando nosotros logramos entender y comprender el significado de la vida, entonces nosotros tenemos la perseverancia para mantenernos en pie hasta el final. Y una vez logremos mantenernos en pie hasta el final con la perseverancia, entonces sabemos y reconocemos que seremos llamados hijos e hijas de Dios, porque nos mantuvimos en pie hasta el final con esa perseverancia que necesitamos para poder conocer y reconocer el mensaje del Evangelio eterno. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 90, verso 2, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Y quién es Dios? El Dios amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién es Dios?
es la manifestación de Dios en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cómo conocemos a Dios? Lo conocemos a través de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es la imagen viva, la que sustenta los cielos y la tierra. En Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Por eso es que cada hijo e hija de Dios tiene que tener la fe, la confianza, la certeza y la perseverancia de que como hombres y mujeres de Dios hemos venido con un propósito en específico, y si nosotros no nos atrevemos a conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces seremos como aves de paso, como cualquier animalito que no tiene son ni razón. Pero cuando los hijos e hijas de Dios conocemos y reconocemos el significado de la vida y por qué es que Dios nos ha permitido estar aquí y con vida en pleno siglo XXI, año 2023, entonces sabemos y reconocemos que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, a través de la fe en Dios, a través del conocimiento de la gracia de Dios, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, nos mantenemos con esa perseverancia, la perseverancia para hablar del Evangelio eterno, el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Sigue diciendo en el Salmo 102, verso 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Eso es lo que los hombres de Dios saben. Sabemos y reconocemos que el mismo Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, ha sido, es y será. Entonces, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, mantenemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra perseverancia en el Evangelio eterno. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 117, en el capítulo 117, verso 1 y verso 2, que es ese salmo conjugado en 2 versículos y resumido el conocimiento de la gloria de Dios en 2 versículos. Alabad a Jehová todas las naciones, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido su nombre, y sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Los hombres y mujeres de Dios que perseveramos, que nos mantenemos en la perseverancia del conocimiento del Evangelio eterno, sabemos y reconocemos cuál es el significado de la vida. El significado de la vida no es hacer lo que todos hacen, porque todos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los hijos de Dios nacemos, pero con un espíritu de vida, sabiendo y reconociendo que dentro también de ese espíritu de vida viene el alma, y esa alma que viene de eternidad y va para eternidad en este proceso de la vida, pasa para hacer contacto con nuestro espíritu y nuestro cuerpo, para saber que venimos en cuerpo, espíritu y alma por la bendita gracia y misericordia de Dios, y que muy pronto, con el conocimiento de la gracia de Dios y con nuestra perseverancia, haremos contacto con la vida eterna. Todo nuestro ser hará contacto con la vida eterna, porque sabemos y reconocemos que la materia, estos átomos que conforman la materia, muy pronto serán transformados, y nuestro espíritu, que es el espíritu de la vida, reconocerá el mundo de los espíritus, y nuestra alma, que es Dios dentro de nosotros, hará contacto con la eternidad para volver a la eternidad. Eso es el conocimiento de la gracia de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo viene y está haciendo en cada hijo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y comprender. Tenemos que tener la fe de un hijo de Dios, tenemos que tener la paciencia de un hijo de Dios, y por sobre todo tenemos que tener la perseverancia de un hijo de Dios. No sirve una fe sin perseverancia, y no sirve una perseverancia sin fe. Cuando los hijos e hijas de Dios tenemos la fe de Dios, nos mantenemos en pie hasta el final con la perseverancia
que el mismo Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Los hijos e hijas de Dios no jugamos a religión. Los hijos e hijas de Dios no jugamos a ver si esto funciona o no funciona. Los hijos e hijas de Dios sabemos y reconocemos que desde que nacemos hasta que nos toca partir de esta vida, sabemos y entendemos que venimos con un propósito. El propósito en específico para hacer contacto con la vida eterna, para hacer contacto con la eternidad. Eso es lo que los hombres y mujeres hijos de Dios, por medio de la gracia de Jesucristo, dentro de cada uno de nosotros, tiene el misterio de la sangre del Cordero, tiene a Jesucristo en su corazón, tiene la fe para poder entender y comprender que haremos contacto con la eternidad, y por supuesto tenemos la perseverancia como hombres y mujeres que entendemos y comprendemos que venimos por un corto tiempo a este planeta Tierra, pero que seremos lo que fuimos, hijos e hijas de Dios, que vivimos en la eternidad para vivir en la eternidad. Eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que el dador de la vida ha hecho en cada uno de nosotros. Mantengámonos con la fe, con la confianza, con la perseverancia para mantenernos hasta el final. Dice Jeremías en el capítulo 16, verso 19, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones. Desde el libro de Daniel en el capítulo 4, verso 3, cuán grandes son tus señales, oh cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Daniel vio las maravillas y la grandeza de Dios. Daniel la vio, y todos los profetas del Antiguo Testamento la vieron, y todos los hombres y mujeres que tienen la fe, la perseverancia, que tienen la paciencia y que tienen la convicción de saber que son hijos de Dios, la ven. Nosotros la vemos. Vemos los reinos de Dios, vemos las maravillas de Dios, vemos la grandeza de Dios, y eso nos da la confianza y la certeza para podernos mantener con la perseverancia hasta el final, de saber y entender que nuestro paso en este planeta Tierra solo es para hacer contacto con la eternidad, pero que en el proceso mantenemos nuestra fe, mantenemos nuestro carácter, mantenemos nuestra dignidad, mantenemos la perseverancia para poder también recibir el mensaje del Evangelio eterno, ese mensaje que día con día el dador de la vida, por medio de su Espíritu Santo, nos da a cada uno de nosotros. Dice el libro de Romanos en el capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando los hombres y mujeres de Dios, llenos de la gracia de Dios, llenos del conocimiento de Dios, llenos de todo eso maravilloso que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, podemos ver la grandeza de Dios en todo. Podemos ver las maravillas de Dios en todo. Y cuando un hijo o una hija de Dios hace a un lado su fe, su perseverancia, hacia un lado la grandeza de Dios en su ser, ese hombre o mujer lo que ve son las cosas mortales, lo que ve son las cosas superficiales, lo que ve son sistemas religiosos, lo que lo llena a él o a ella son esos dogmas, credos y tradiciones inventados por espíritus de la quinta dimensión en sistemas religiosos. Esa es la gran diferencia de un hombre y mujer creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia en un hombre o mujer que tiene el Espíritu Santo en su ser. El hombre y mujer con el Espíritu de Dios, él ve la grandeza de Dios, él ve la grandeza del universo. Él o ella ve a Dios en todo, porque él y ella está viendo con los ojos del alma al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo en Romanos en el capítulo 5, verso
1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es poder saber y entender quiénes somos. Eso es poder saber y reconocer que como hijos e hijas de Dios hacemos contacto con Dios cada vez que nosotros querramos, porque Él está dentro de cada uno de nosotros. Él está en nuestra alma, Él está en nuestro espíritu, Él está en todas las partículas de nuestro ser. Él es parte de nuestros átomos, Él es parte de todo lo que nosotros somos. ¿Y qué es lo que nosotros simple y sencillamente hacemos? Contacto con lo que Él es, porque Él está en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros hacemos contacto con Él, entonces todas las partículas de nuestro ser hacen y nos enseñan a poder entender y comprender que somos parte de Él. Ese es el reto, que cada uno de nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, conocemos el significado de la vida. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, conocemos a Dios, porque Dios es la sangre de vida que recorre todo nuestro ser. Dios es todas las partículas de las células. Él es todo lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que nos aparta de nosotros mismos? Es la información, y son espíritus de la quinta dimensión que permitimos que gobiernen nuestro cerebro. Pero cuando nosotros apartamos toda esa información negativa de la quinta dimensión y ponemos al volante a nuestro amado Dios en su Espíritu Santo, entonces vemos a Dios en cada uno de nosotros, en cada partícula de nuestro ser. Sabemos que Él es las venas de nuestro ser, sabemos que Él es la sangre de nuestro ser, sabemos que Él es el todo por el todo en nuestras vidas, y lo vemos a Él en nosotros mismos. Entonces aprendamos a darle a Él el timón de nuestra vida, aprendamos a darle a Él el control de nuestro ser, para que Él gobierne en cada uno de nosotros y podamos ver sus grandezas, podamos ver sus maravillas. Sigue diciendo en el libro de Romanos, en el capítulo 16, verso 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ama mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Si los profetas, apóstoles, sabios, escritores, eruditos sabían eso, ¿cómo nosotros también no lo vamos a saber si tenemos a Dios dentro de cada uno de nosotros? Lo tenemos en todo nuestro ser. Él es el que maneja y gobierna nuestro ser. Entonces no nos apartemos de nuestro amo y Señor. Agarrémonos en todo tiempo y a toda hora de Él, para poder hacer contacto con la eternidad, para poder en cuerpo, espíritu y alma ver a Dios tal como Él es. Ese es el potencial tan maravilloso que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces hagamos contacto, tomemos posesión de lo que tenemos. Tenemos al dador de la vida en cada uno de nosotros. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su gracia, tenemos la fe.
mantengámonos en esa perseverancia para llegar a hacer contacto con el Evangelio eterno, que es el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 2, versos 7 al 11. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Está en cada uno de nosotros, porque hablamos de Dios. Jamás un espíritu de la quinta dimensión va a hablar de Dios. Jamás un espíritu controlado y manipulado por la quinta dimensión a través de líderes religiosos va a hablar de las maravillas de Dios, va a hablar de la gracia de Dios, va a hablar del nombre que es sobre todo nombre. Ellos siempre van a ponerle cosas de la quinta dimensión para alejar al ser humano del conocimiento de la gloria de Dios, para alejar al ser humano de la gracia de Dios, para alejar al ser humano de la perseverancia del Evangelio eterno. Entonces, como hombres y mujeres conocedores de la gracia de Dios, como hombres y mujeres conocedores en nuestro amado Señor Jesucristo, permitámosle al dador de la vida que gobierne nuestro ser, que gobierne todas las partículas de nuestro ser, y no le permitamos a ningún espíritu de la quinta dimensión que ponga cosas o ataduras en nuestro ser, porque el que nos gobierna es el que nos tiene que gobernar, es el dador de la vida en su Espíritu Santo, nuestro amado Señor Jesucristo. Dice el libro de Gálatas capítulo 3, verso 8 al 11. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por su fe vivirá. El dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, en esa etapa tan maravillosa de la gracia, hablando por su Espíritu Santo, por medio de Pablo, y demostrándonos que todos por la ley son muertos, para vivir con Cristo juntamente estoy crucificado, por medio de las obras de la fe, esa fe que cada hombre y mujer que está siendo alimentada por el Espíritu Santo en cada partícula de nuestro ser, nos dice y nos enseña cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que estaban escritas y ocultas ante la vista y a la imaginación de esos teólogos, de esos eruditos, de esos religiosos que solo han tenido la letra escrita, y por tener la letra escrita han sido manipulados por espíritus de la quinta dimensión para pervertir a la raza humana. Pero la gracia del dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, nos ha permitido poder ver lo que ojo no vio y oír lo que oído no oyó. Todo eso que estaba en misterio está siendo revelado
a cada hijo e hija de Dios que tiene el conocimiento del Evangelio eterno, que tiene al dador de la vida como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios hacemos. Eso es lo que nuestro amado Señor Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros. Eso es lo que sabemos, entendemos y comprendemos como hijos e hijas de Dios. Nos mantenemos con la perseverancia del Evangelio eterno. Dice el libro de Efesios en el capítulo 1, verso 4 en adelante. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo adeptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gloria, e hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Sigue diciendo en Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando los hijos e hijas de Dios sabemos quiénes somos, por qué estamos aquí, entonces aprendemos a conocer el significado de la vida, y por sobre todas las cosas aprendemos a conocer y a reconocer el mensaje del Evangelio eterno, que no es otra cosa más que el Espíritu Santo, nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo, en donde, en lo que le da vida a cada hombre y mujer, en nuestra sangre, en nuestras células, en nuestras partículas. Eso es el Espíritu Santo dándonos la vida del Evangelio eterno, dándonos el conocimiento de la gracia de Jesucristo, dándonos lo que nosotros necesitamos para convertir todo nuestro ser en lo que fue, hombres y mujeres que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Primera de Timoteos, capítulo 6, verso 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y sigue diciendo ya en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12, si sufrimos también reinaremos con él, si le negáremos. Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque el dador de la vida es eterno. El dador de la vida viene de eternidad y va para eternidad. Ese es el dador de la vida. Él no tuvo principio ni fin. En Él no hubo maldad. Y Él es el todo por el todo. Y en su gracia a cada uno de nosotros nos da, a través de su gracia, la ciencia del conocimiento, nos revela los misterios ocultos y nos da la fe, la perseverancia, para que cada partícula de nuestro ser estén en perfecta comunión con el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo ya en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán.
como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Con el conocimiento de la gracia de Dios, con el conocimiento que el Señor Jesucristo en su Espíritu Santo nos pone a cada uno de nosotros, podemos ver la grandeza de Dios, podemos ver sus maravillas, podemos ver al eterno Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Él ha sido, es y será el personaje por el cual todos los dioses, reyes, emperadores se tienen que agachar y tirar sus coronas, como dice el libro del Apocalipsis. Y tiraron sus coronas los ángeles y arcángeles cuando vieron al bendito Cordero y proclamaron en alta voz: solo tú eres digno, digno de toda gloria, de toda alabanza, de todo poder y de toda majestuosidad. Cuando los hombres y mujeres en este cuerpo, en este espíritu, nos damos cuenta de quién es el dador de la vida, entonces hablamos de Él. No estamos por pura casualidad, venimos con un propósito en específico. No nos convirtamos en animalitos. Démonos cuenta que somos los seres humanos que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para un propósito, el propósito de la vida. Y en ese propósito de la vida, hablar del dador de la vida, hablar de las grandezas de Dios, hablar del nombre que es sobre todo nombre, y proteger el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. A eso venimos, eso somos, y por eso estamos aquí. Sigue diciendo el libro de Hebreos en el capítulo 10, verso 36, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la paciencia. Tenemos que saber y comprender el significado de la vida. Tenemos que saber, entender y comprender que en este cuerpo, en esta materia y en este espíritu, el espíritu de vida, lo que nos hará llegar hasta el final es la paciencia, pero también la perseverancia. A través de la perseverancia y la paciencia llegaremos hasta el final para ser redimidos y llamados para tener el derecho de autoproclamarnos hijos e hijas de Dios. Sigue diciendo en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. El último y gran consejo que da Santiago. Pero cuando nosotros sabemos y entendemos que esta materia es también controlada por el Espíritu de vida, ese Espíritu de vida que hace contacto con el Espíritu Santo, entonces cada uno de nosotros no le damos cabida al pecado, que es el pecado mortal, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Veamos como hombres y mujeres de Dios cuántos hijos e hijas de Dios blasfeman contra el Espíritu Santo. Ningún hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo puede blasfemar contra el Espíritu Santo, mucha menos contra su amado Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, está en cada uno de nosotros. Vean el mundo, vean las religiones, vean esos sistemas,
como en todo tiempo y a toda hora blasfeman de la gracia del Espíritu Santo, blasfeman de nuestro amado Señor Jesucristo y generan un gran pecado en cada uno de ellos, y es por eso que consuman el pecado de muerte y regresa su materia de donde salió, que es de la tierra, pero regresa su espíritu condenado ya a la quinta dimensión. No así los hijos de Dios, que tenemos la gracia de Dios, que tenemos el mensaje del evangelio eterno, que tenemos el espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Lo que el mundo mira es un cuerpo pecaminoso. Lo que el mundo mira en los hijos de Dios es un espíritu que peca, pero lo que Dios ve es a un hijo y una hija de Dios lleno de la gracia de Dios, como dice el Espíritu Santo por medio de Santiago, que Dios no se puede pecar a sí mismo, Dios no se puede condenar a sí mismo, porque en Él no hay pecado, porque en Él no hay maldad. Y si los hijos e hijas de Dios tenemos la conciencia, tenemos la fe y tenemos la certeza de que Dios está en cada uno de nosotros, entonces ¿cómo puede pecar Dios mismo en cada uno de nosotros si Él es el que nos gobierna, Él es el que nos mantiene, Él es el que nos da la vida? Eso es lo que tenemos que entender como hijos de Dios. Los hijos e hijas de Dios no pecamos porque estamos llenos de su gracia, estamos llenos de su refugio, estamos con el manto de la gracia del Señor Jesucristo en su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la prueba ferviente de que no pecamos? Porque hablamos de su gracia, hablamos de sus maravillas, hablamos del dador de la vida, hablamos de Jesucristo en todo tiempo y a toda hora, y eso es su gracia, esas son sus maravillas. Entonces los hijos e hijas de Dios tenemos la gracia del Señor Jesucristo, y eso nos hace estar conscientes de que estamos lavados con la bendita sangre del Cordero, que no pecamos. Porque no pecamos, porque estamos bajo su gracia, y Él no puede pecar en sí mismo, Él no se puede condenar a sí mismo, y Él está en cada uno de nosotros. Entonces estamos bajo el manto del bendito Cordero de Dios. No caemos en las garras de esos sistemas religiosos que pervierten las escrituras a su conveniencia, que pervierten la mente del ser humano a como ellos creen, conforme a sus teologías mediocres que inventan. Los hijos e hijas de Dios por medio de la historia de la iglesia han demostrado lo que son, llenos de la gracia de Dios. ¿Y quiénes fueron los que vieron en ellos pecadores? Fueron los mismos santulones de la iglesia, fueron los mismos que los condenaron porque decían que eran pecadores, pero Dios mismo los protegió hasta el final y mantuvieron su perseverancia, mantuvieron el mensaje del evangelio eterno, se mantuvieron en pie hasta el final. Y la misma escritura dice que su sangre será juzgada y serán devorados y torturados todos esos sistemas religiosos que se sentían santos para condenar a los hijos de Dios. Eso es lo que los hijos de Dios entendemos y comprendemos. Sigue diciendo ya en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos de no simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio es anunciada.
Esa es la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que es lo que el mundo ve, que lo siga viendo a través de espíritus de la quinta dimensión, comportamientos vestuarios, caliches, y por medio de esos comportamientos vestuarios y caliches que los sistemas religiosos tienen, ellos dicen creer que por ese conocimiento bastardo que tienen pueden mandar a los hombres y mujeres al infierno y pueden someter al hombre y a la mujer a sus creencias utilizando el nombre de Dios en vano. Son bastardos que utilizan y blasfeman en todo tiempo y a toda hora del nombre de Dios. Esos son los que pecan delante de Dios y son condenados al fuego eterno. Los hijos e hijas de Dios, llenos de la gracia de Dios, llenos del conocimiento en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Seguimos hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, seguimos hablando de su Espíritu Santo y por su gracia seguimos viendo los misterios de la Biblia, misterios que son ocultos, que no son revelados al mundo, pero que la gracia del Señor Jesucristo nos permite ver y nos permite hablar para que los hijos de Dios que no son de este mundo puedan ver los misterios de la Biblia, los misterios de Dios ocultos para la ciencia, ocultos para la religión, pero dados y manifestados a los hijos de Dios. Ya dice en el libro de Apocalipsis capítulo 5, verso 9, cuando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, se dio a conocer a sus ángeles y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y nación y pueblo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese es el hombre de Dios, ese es Dios mismo haciéndose hombre a través de nuestro amado Señor Jesucristo, la imagen de Dios en nuestro amado Señor Jesucristo, porque todo fue por Él y para Él, y toda honra y gloria ha sido, es y será para nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Eso es lo que los hombres y mujeres debemos de entender y comprender. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Venimos con un propósito en específico, y es hablar de la gracia de Dios, hablar de sus maravillas, mantener intacto el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, mantener intacto las maravillas de su Espíritu Santo, mantener intacto el conocimiento de la palabra de Dios por medio de su Biblia, para que así ese trabajo que cada hombre y mujer haga en estos cuerpos llegue a todas estas multitudes que dice el libro del Apocalipsis que sale, que son millones de millones que nadie puede contar. Pero ¿cómo recibirán ese conocimiento? Es a través de esos hombres y mujeres que se autoconocen, que saben que están aquí con un propósito, el propósito de la vida, pero que en ese propósito de la vida hablan de lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos al dador de la vida, tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo, y por eso hablamos de Él, y estamos conscientes que hablando de Él, ese mensaje será reproducido en el éter, será producido en las dimensiones de Dios, y tarde o temprano los hijos de Dios oirán esa voz para poder conocer, así como nosotros conocemos al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo.
Ese es el propósito de la vida de los hijos e hijas de Dios. Sigue diciendo el libro del Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y vi volar otro ángel, y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Y si ese ángel ha venido con ese mensaje, ¿dónde está? Está en cada hombre y mujer que aprende a autoconocerse, que aprende a entender y comprender que el propósito de la vida es para predicar el mensaje del evangelio eterno. Así es que levantémonos para hablar del Señor Jesucristo, hablemos del Señor Jesucristo, enseñemos de la bendita sangre del Cordero, que es la que lava, justifica, santifica y glorifica a cada hombre y mujer que quiere hacer contacto con la vida eterna. Ese es el trabajo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Ese es el trabajo que tendríamos que estar haciendo como hombres y mujeres que vivimos en este planeta Tierra, para hablar de la gracia de Dios, para hablar de las maravillas de nuestro amado Señor Jesucristo, para dar testimonio de lo que somos y de lo que Él es. Él es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, y nosotros somos sus hijos, hijos herederos y coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo el libro del Apocalipsis en el capítulo 15, verso 4 al 6. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Cuando nosotros podemos ver la gracia del Señor Jesucristo en las copas, en las trompetas, en los ángeles, en el ángel que desciende del cielo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, cuando vemos el testimonio del ángel que da la revelación a Juan, el discípulo amado, cuando vemos las edades, esas 7 edades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea, cuando vemos los sellos y la manifestación de los 7 sellos, cuando vemos el mar de vidrio, cuando vemos todas esas multitudes que son incontables, cuando vemos las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes, cuando vemos el misterio de Moisés y Elías, cuando vemos al ángel que trae el mensaje del evangelio eterno, entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Perseverar hasta el final con el mensaje del evangelio eterno, que es el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo, para hablarlo y predicarlo a las naciones. Ese es el mensaje que cada hijo de Dios tiene que tener en su corazón, tiene que tener en su ser, para que todo su ser haga contacto con la vida eterna. Seamos fieles testigos de lo que el Señor Jesucristo está haciendo dentro de cada uno de nosotros. Seamos esas lámparas del conocimiento de la gracia de Dios. Seamos lo que somos, hijos e hijas de Dios, que fuimos comprados con la bendita sangre del Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Para eso hemos venido, para hablar del dador de la vida, para dar testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, para demostrarle al mundo que hay un solo Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, que hay un solo Dios que es puro y sin mancha, que hay un solo Dios que jamás condenará a nadie, porque Él, por Él y para Él fueron hechas y creadas todas las cosas, y que el ser humano, recibiendo al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hará por medio de esa fe, por medio de esa convicción, el contacto que necesita, el contacto de hacer contacto con la vida eterna en este cuerpo y en ese espíritu. ¿Por medio de qué lo hará?
por medio del testimonio de los que ya creemos en el Señor Jesucristo, de los que ya recibimos al Señor Jesucristo, de los que tenemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el mensaje del Evangelio eterno y eso es lo que nosotros hacemos. Nos mantenemos en la perseverancia del Evangelio eterno, que es el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Muchas gracias.